Ciertas brujas o seres malignos no pueden entrar a una casa si en las ventanas y puertas hay tijeras abiertas o cuchillos cruzados. Esta costumbre aún se practica en algunas regiones, especialmente cuando alguien siente que está siendo acechado por entidades paranormales o ha tenido experiencias extrañas durante la noche. Mis abuelos vivieron con mis papás y conmigo por mucho tiempo. Algo particular que ambos tenían era que no ocultaban su odio por la ciudad. No eran personas gruñonas que se quejaban de la más mínima cosa, pero sí se notaba cuánto extrañaban su casa en el pueblo de donde se habían conocido y prácticamente vivido durante toda su vida. Solo que mi papá los hacía vivir con nosotros. Le daba mucho miedo que, siendo ellos viejos, pudieran tener algún tipo de accidente, y como todos sus hijos vivían en la ciudad, no pudieran atenderlos lo suficientemente rápido. Esto también considerando que el pueblo de donde eran era bastante rural y tenías que viajar cerca de 3 horas solo para llegar al hospital más cercano. Mi abuelo había tenido algunos problemas del corazón, pero a mis demás tíos les daba muy igual. Me refiero a que en más de una ocasión escuché que le dijeron a mi papá que los dejara regresarse a su pueblo si es lo que ellos querían. Pero mi papá nunca tomó estas opiniones en cuenta. Él estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto al cuidarlos así. Pero una tragedia llegó a nuestras vidas, la muerte de mis padres. No quiero profundizar mucho en lo que les pasó porque, la verdad, hasta la fecha me duele un poco recordarlo. Fue muy repentino y mis abuelos decidieron hacerse cargo de mí. Solo que como ellos no podían pagar como tal la renta de un lugar, pues ya no trabajaban y solo vivían de una especie de pensión que más bien era pagada por todos mis tíos. Como esta no iba a ser suficiente para cubrir la casa en la que vivíamos, mis abuelos decidieron que lo mejor era volver al pueblo. La verdad es que yo estaba tan devastado y viviendo mi propio duelo que no puse ninguna resistencia. Toda mi vida había sido de ciudad, pero para ese punto ya no me importaba nada. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos. No esperábamos encontrarnos ninguna sorpresa al llegar. Mi abuela me había comentado que quizás tendría que ayudarla a desempolvar apenas llegáramos, porque seguramente la casa estaba cubierta por completo de polvo. Pero me decía que me iba a gustar mucho estar ahí, que tenían algunos animales que les habían encargado a los vecinos más cercanos, y que estaba segura de que se los iban a devolver apenas regresaran. Durante todo el camino no dejaba de decírmelo. Me decía que estaría tranquilo y que, básicamente, tendríamos una buena calidad de vida sin gastar mucho dinero, pues ahí mismo sembraban. Tenían una vaca que daba leche y criaban algunas gallinas y borregos para obtener carne. No era algo que precisamente me llamara mucho la atención, pero al final mi abuela solo quería lo mejor para mí. No esperábamos encontrarnos ninguna sorpresa, pero al llegar, una vez que mi abuelo metió su llave, ésta no giró. Le sorprendió un poco e incluso pensó que se había equivocado probando todas las llaves de su llavero, pero ninguna sirvió. Mi abuela también lo intentó y no. Alguien había cambiado la chapa del lugar. Eso era una pesadilla. Todos en el pueblo se conocían. Era un lugar pequeño. No había, por así decirlo, paracaidistas. Mis abuelos tal vez no eran personas que solían ser gruñonas o faltarle el respeto a los demás, pero si se metían con su propiedad o con alguien que amaban, sin lugar a dudas, sacaban todo lo que tenían. Mi abuelo estaba a punto de trepar para saltar del otro lado y ver quién era, quién había invadido su propiedad. Pero antes de que lo hiciera, una vecina se acercó y se veía muy asombrada. Les preguntó qué era lo que hacían ahí. Mi abuela le contó a grandes rasgos lo que había ocurrido, de que sus llaves no servían. Ella, de inmediato, les dijo que creía que no iban a servir, porque ahí vivían 2 hermanas a las que ellos les estaban rentando la casa. Mi abuela se sorprendió mucho y le dijo que ellos no habían rentado la casa a nadie nunca. La vecina le dijo que a todos los habitantes se les hizo muy raro, pero que no tenían la manera de comprobarlo. Por eso es que cuando ellas les dieron esa respuesta, no tuvieron otra opción más que creerles. Esta vecina también les dijo que, la verdad, estas mujeres no le caían bien a nadie.
que eran muy conflictivas y que todos en los alrededores estaban seguros de que eran brujas, que en más de una ocasión habían visto cómo metían perros, gatos y animales más grandes como cabras, solo que jamás las habían visto comprar alimento para los mismos, y tampoco escuchaban los sonidos característicos de esos animales. Creían que los utilizaban para hacer trabajos de brujería. Estaban muy enojados por eso. Tocaron la puerta muchas veces, pero nadie les abrió, a pesar de que la vecina aseguraba que ellas sí estaban ahí adentro, pues no las había visto salir en todo el día. Al no saber qué otra cosa hacer, fuimos con las autoridades correspondientes, solo que éstas no hicieron nada. Y es que tan pequeño como era ese pueblo, esos casos no se veían seguido, por lo que no tenían ni la más mínima idea de cómo actuar. Levantaron un reporte, pero no hicieron ninguna otra cosa. Pero ya sea por suerte o tal vez por desgracia, en un pueblo pequeño también se solía hacer justicia por su propia cuenta. Mis abuelos no solo eran miembros respetables de esa comunidad, sino que también eran personas muy queridas por todos. Habían ayudado a los demás en un pasado y siempre se llevaron bien con los vecinos. Fue por eso que al enterarse de lo que habíamos encontrado al regresar al pueblo, todos se unieron para sacar a esas mujeres de ahí. Prácticamente tiraron la puerta abajo y toda la multitud entró, dispuestos a usar violencia física si no se iban en ese momento. Esa fue la primera vez que yo las vi. Para ese punto de mi vida yo tenía 15 años y mis abuelos ya me consideraban lo suficientemente mayor para no ocultarme ese tipo de cosas. Eran dos mujeres de mediana edad, de cabello negro y muy largo, les llegaba más debajo de la cadera. Su piel era morena y ambas nos miraron con mucho odio. Creo que en ese momento ninguno le dio la importancia que se merecía, pues al estar desalojándolas era obvio que no iban a estar muy felices. Mis abuelos fueron tan condescendientes que frenaron a la multitud, que ya estaba a punto de usar la fuerza para sacarlas. Y les dijeron que tenían exactamente 2 horas para recoger todas sus cosas y salir de su propiedad. Así lo hicieron. Como estas mujeres ya estaban comenzando a cooperar, la agresividad de las personas bajó. Obviamente, aún estaban preparadas por si algo llegaba a pasar, pero solo eran 2 mujeres solas. No creían que tuvieran oportunidad de hacer mucho. Una vez que ya se iban con sus maletas y todo, recuerdo bien que la que parecía ser la hermana mayor volteó a ver a mis abuelos y a mí y dijo algo, solo que no sé qué era. Fue una oración, pero estaba en un idioma que no puedo identificar hasta el día de hoy. Lo dijo con mucho enojo y después escupió el piso. A mis abuelos pareció que esto no les importó, solo les seguían diciendo que se largaran, pero la verdad es que a mí me dio un poco de escalofríos. Aún así, decidí no decir nada. Una vez que se fueron, las demás personas también se despidieron de mis abuelos. No solo porque tenían cosas que hacer, sino también porque asumían que estarían cansados y necesitarían un tiempo para reacomodar todo lo que seguro esas mujeres habían hecho en su casa. Algunos incluso se ofrecieron a quedarse a ayudar a limpiar, pero mis abuelos lo rechazaron amablemente, pues también eran personas que no les gustaba que estuvieran revolviendo entre sus cosas. Una vez que nos quedamos solos, empezamos a limpiar. Mi abuelo estaba muy enojado porque ellas se habían llevado todo lo que podían haber vendido de valor. Supuso que con todos los años que habían pasado lejos de su hogar, esas mujeres lo habían vendido gradualmente. Para nuestra sorpresa, si bien esperábamos encontrar todo sucio, la verdad es que no. Dentro de la casa todo estaba casi igual a como ellos aseguraban haberlo dejado, referente a la posición de los muebles, y todo estaba bastante limpio y ordenado. Mi abuelo y yo fuimos a revisar el área de los corrales y el pequeño establo que tenían, pues quería ver si es que los vecinos que aseguraban haber visto que esas mujeres metían varios tipos de animales a la casa, habían dejado alguno por ahí. Pero para nuestra sorpresa no era así. Todo estaba vacío, no había un solo rastro de que en algún momento se hubiera quedado ahí algún otro animal después de que ellas abandonaron la casa. Pero, de nuevo, creo que estábamos tan felices de haber recuperado nuestra casa que ninguno de los dos le dio gran importancia a todos esos detalles.
Mi abuela me dijo cuál era mi cuarto para que comenzara a instalarme. Así lo hice, y mientras sacaba las cosas de mi maleta, miré por la ventana solo para ver que había un cerdo grande y de color negro parado enfrente de mi ventana. Para quien no lo sepa, los cerdos no pueden levantar la mirada. Todo el tiempo están mirando hacia abajo. Pero a pesar de que así era como estaba, yo tenía esta extraña sensación de que me estaba mirando, porque estaba en una posición en la que parecía que se había puesto ahí para que yo lo viera. Llamé a mi abuelo para decirle que había un cerdo ahí, solo que cuando fuimos a buscarlo ya no estaba. Yo le juré que lo que había visto era de verdad, y él sí me creyó. Después de todo, la granja era un terreno bastante amplio, y creyó que quizás este animal solo vagaba por ahí. Me dijo que una vez que lo encontrara y lo sacara, tendría la oportunidad de devolvérselo a esas mujeres, pero que por mientras no había nada más que pudiera hacer, ya que, al fin y al cabo, era un cerdo inofensivo. Desde la primera noche que estuvimos en esa casa, yo creo que todos comenzamos a sentir que algo estaba muy mal. Y es que, si bien era época de calor, en algún punto de la madrugada comenzó a hacer tanto frío que era imposible no querer echarse 4 cobijas encima para poder dormir bien. Solo que no dejabas de temblar, aún debajo de estas. Parecía más como si el frío saliera de ti mismo. Yo nunca había vivido en un pueblo, creí que era normal. Por eso no me levanté. Solo trataba de calentarme por mi cuenta hasta que el frío se volvió insoportable y me levanté. Quería ir con mi abuela para ver si me podía dar otro cobertor, pero al levantarme y voltear hacia mi ventana vi algo. No estaba del todo seguro de lo que era, como no había alumbrado público afuera. Estaba iluminado solo por la luz de la luna. Era muy difícil ver todo lo que había, pero esto parecía ser una persona en cuclillas. No podía asegurarlo, también creí que debía de ser una mujer porque su cabello estaba muy largo. Era imposible que se pudiera tratar de mi abuela. Ella no podía hacer esas posiciones pues le dolían las rodillas. Pero esta mujer o lo que estaba ahí afuera parecía que lo hacía no solo de manera consciente, sino con naturalidad. Se balanceaba de un lado a otro y después se levantaba, pero sin erguirse del todo volvía a sentarse en cuclillas. No sabía qué debía hacer. Es obvio que no debía de estar ahí. No me imaginé algo paranormal de inmediato. Al contrario, pensé que podría tratarse de una mujer que estaba intoxicada con alguna sustancia ilegal. Pensé que lo correcto era avisarle a mi abuelo lo que había visto. Pero apenas di un paso atrás y le quité la mirada de encima. Levantó la mirada. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que su cabeza estaba agachada. Di un salto del susto porque, aún en toda esa oscuridad, sus ojos brillaban. No lo hacían de una forma incandescente, como si fueran focos. No, eran más o menos como esos muñecos que salieron un tiempo en las galletas, esos que ponías al sol y luego, en la oscuridad, brillaban. Solo que no lo hacían con tanta intensidad, así era como se veían, pero de un color más gris. Parecía que me estaba mirando. No creía que fuera posible que pudiera saber que yo la estaba viendo, porque la luz de mi cuarto estaba apagada, pero aún así parecía que sí lo sabía. Incluso avanzó un poco, girando la cabeza casi como si se tratara de un animal. No podía seguir perdiendo más tiempo. Corrí hasta el cuarto de mis abuelos, pero no estaban ahí. Por el susto, no me había dado cuenta de que la luz de la cocina estaba encendida. Bajé y los vi. Mi abuela se veía muy asustada. Mientras tanto, mi abuelo estaba mirando, tratando de encontrar algo a través de la cortina de la ventana de la cocina. Les pregunté qué era lo que estaban haciendo. Mi abuela me dijo que me subiera a mi cuarto y me durmiera, tratando de convencerme de que no estaba pasando nada. Solo que yo les dije lo que creía haber visto. Mi abuelo murmuró una grosería y dijo que esas malditas no nos iban a dejar en paz. Le pregunté quién era, pero no me respondió. Incluso hasta la fecha no sé qué es lo que mis abuelos vieron para levantarse y bajar a la cocina. Empezamos a escuchar un par de cosas. Primero pareció que eran risas.
No lográbamos ubicar exactamente de dónde venían, pero se escucharon como risas de mujeres, solo que fue casi como si se fueran mezclando, y de manera tan gradual que ni nos dimos cuenta. Ahora se escuchaba como el sonido característico que hacen los cerdos. Se escuchaba más fuerte y casi podríamos jurar que se escuchaban justo afuera de la puerta de la cocina. Mi abuelo era un hombre duro, que no se dejaba intimidar por nadie. Desde que yo era un niño, siempre me decía que si no me defendía en esta vida, personas malas comenzarían a tomar decisiones importantes por mí. Él tomó el molcajete de la barra de la cocina y caminó sosteniéndolo, al mismo tiempo que abría la puerta con la única intención de rajarlo en la cabeza de quien fuera que estuviera ahí. Los chillidos se escuchaban cada vez más fuerte. Era obvio que estaban ahí, pero justo al abrir la puerta no había nada. Los chillidos cesaron en el momento en que la puerta se abrió de golpe. Estaba vacío, solo la calmada noche frente a nosotros. Yo estaba en un lugar en el que era muy fácil ver lo que mi abuelo estaba viendo. Vi que ahí no había nada, estaba todo oscuro, pero por la luz de la cocina se podía ver un poco afuera, y era obvio que ahí no había nada. Mi abuelo bajó el molcajete sosteniéndolo solo de una de las patas, y nos volteó a ver a mí y a mi abuela, casi como si buscara una respuesta en nosotros. Lo siguiente que escuchamos fue el grito de una mujer. Se escuchaba muy enojada, y al mismo tiempo en que gritó, dijo que esa era su casa. A pesar de que no había nadie afuera, y yo puedo corroborar esta información, una especie de fuerza invisible jaló a mi abuelo de los tobillos con tal fuerza que se lo llevó arrastrando y se perdió en la oscuridad del rancho, dejando tras de sí solo el molcajete que planeaba usar para defenderse y una loseta rota por el impacto del mismo al caer. Ni mi abuela ni yo lo pensamos ni un instante. Sabíamos que mi abuelo habría hecho lo mismo por nosotros. Solo corrimos para tratar de alcanzarlo, ayudarlo de cualquier manera en la que pudiéramos hacerlo. Solo que la oscuridad no nos permitiría ver hacia dónde se había ido. Una vez que mis ojos se acostumbraron más a la oscuridad, pude ver más o menos por dónde se había ido, ya que se veía muy claro el rastro en la tierra por donde mi abuelo había sido arrastrado. El rastro llevaba hasta los corrales de los cerdos. Empecé a llamarlo porque no podía verlo por ningún lado, y antes de que él me respondiera, comencé a escuchar de nuevo los sonidos de los cerdos. Me giré y vi al mismo cerdo que había visto cuando llegamos. Era grande, pero ahora sus ojos brillaban, tal como los que había visto al despertar. No se movía, solo hacía ruido, y de nuevo fue de una forma tan gradual que no me di cuenta en qué momento pasó a ser otra cosa. Solo que cuando lo noté ya estaba riendo. De la boca de ese cerdo salían risas de mujer. Grité y corrí en dirección contraria porque no sabía qué otra cosa debía hacer. Por el miedo, ni siquiera estaba viendo bien para dónde iba. Lo único que quería era alejarme de esa cosa. Me tropecé. Primero creí que había sido una piedra o tal vez un tronco grande, pero al apoyarme para levantarme me di cuenta de que se trataba de mi abuelo. No alcanzaba a ver si estaba bien o mal, solo estaba ahí tirado. Empecé a tratar de levantarlo. Él gritaba por el dolor y me decía que corriera a la casa y me encerrara allí con mi abuela, y que no saliera. Solo que yo no tenía el corazón para dejarlo ahí. Tardé un poco más de tiempo, pero logré levantarlo, y ambos entramos a la casa. Cerramos todo, y mi abuela comenzó a rezar. Incluso empezó a poner todas sus imágenes y rosarios en las ventanas y cualquier tipo de entrada. Durante toda la noche seguimos escuchando esos ruidos de cerdo, acompañados de risas. Ya más calmados, vi que mi abuelo tenía todo su cuerpo rasguñado. Esos rasguños se veían muy humanos, y él nos lo confirmó. Dijo que mientras lo arrastraban, sentía que de vez en cuando mujeres pasaban por donde estaba y le rasguñaban alguna parte del cuerpo mientras se reían y emitían sonidos de cerdo. Por la mañana nos fuimos de allí. Una vez que mis abuelos les explicaron la situación a mis tíos, nos quedamos un tiempo en las casas de algunos de ellos, pero eventualmente pudimos tener algo propio otra vez, pues mi abuelo vendió su propiedad allí.
Y es que ellos tenían tanto miedo que ya no estaban dispuestos a volver nunca más, por más que amaran el pueblo en donde habían crecido. Mi abuelo me contó tiempo después que cuando esa fuerza invisible dejó de arrastrarlo, un cerdo se detuvo a un lado de él y le susurró que al día siguiente, si lo volvía a ver en su casa, no iba a tener la misma suerte y que iba a matar a todos. Él, al final, sé que no sonará muy ético, pero mi abuelo vendió todo el lugar, pasándoles el problema a otra persona. También supimos que ese lugar había estado vendiéndose mucho, solo que nadie decía el motivo. Pero para mí no hay duda de que esas mujeres siguen viviendo ahí, se adueñaron de ese espacio y no están dispuestas a dejarlo ir.